cualitativos, Eric les va a contar cuál es el mejor momento para usar uno u otro, de qué depende, de acuerdo, digamos, al carácter de sus instituciones y a los objetivos que tengan. Vamos a estar en este espacio alrededor de las 3:30, haremos una pausa y continuaremos. Entonces, ustedes van a necesitar un equipo para escuchar. Ah, sí, hay una fila. Sí. Entonces, posiblemente esperamos por unos 2 minutos. Sí. Un minuto. No nos demoramos nada. Es porque quiero practicar mi español. Entonces, so we're going to start with some of the details now Ahora acerca de la recopilación de datos y el diseño. Yo hablé antes del almuerzo acerca de la idea de la evaluación cualitativa, que el enfoque es en el rango de experiencias que tiene la gente, de cómo la gente tiene sentido la actividad del programa, cómo interpretan las ideas que encuentran. Es acerca de entender la forma como la gente tiene sentido y desarrolla significado de un evento o particular. Las entrevistas son flexibles como método, se pueden utilizar para evaluar un amplio rango de actividades y también pueden requerir bastante tiempo, porque la idea de una entrevista es pasar bastante tiempo con un individuo, de manera que uno pueda entender en profundidad qué es lo que pasa para ese individuo. ¿Qué ocurre con ese individuo? Esto es como el opuesto del espectro, es decir, de un enfoque como unas encuestas cuantitativas donde ahí usted está tratando de entender qué está pasando para mucha gente, pero pero tiene muy poca profundidad. Entonces las entrevistas son en el otro extremo del espectro de profundidad. Se pasa bastante tiempo entendiendo poca gente, y la razón por la cual lo hacemos es porque entender la experiencia de un individuo en mucho detalle le puede contar mucho, se puede aprender mucho con la experiencia de una persona. Entonces el objetivo con la entrevista cualitativa es llegar debajo de la superficie, es decir, ir más allá de las respuestas iniciales que la gente le puede dar. Por ejemplo, sí, a mí me gustó el evento, pero cuando usted excava un poco más y avanza y hace más preguntas, ¿por qué? ¿Cómo? Ese tipo de cosas, encuentra que hay algo más por debajo de lo que usted puede aprender y que puede utilizar para programas futuros. Entonces, una de las cosas que van a necesitar manejar a nivel práctico cuando hagan evaluaciones cualitativas es seleccionar a los participantes. Esto se llama el muestreo. Y la selección de la muestra es muy importante, porque es muy rara vez posible colectar datos de toda la población que le interesa. Entonces usted selecciona una muestra de una población más grande para poder entender el grupo más grande. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted se asegura que ese grupo más pequeño sea representante del grupo más grande? Y de eso se trata el muestreo. Entonces el proceso para el muestreo, primero que todo, tiene que tener claro cuál es la población que le interesa, a la que quiere llegar, cuál es el grupo grande que le interesa. Eso puede ser, por ejemplo, todos los que pasen por su programa, o puede ser un grupo más grande que lo que le interesa, todo el mundo que pasa por un programa en un año. Puede ser un grupo muy grande, y luego tiene que decidir desde el punto de vista práctico lo que se puede hacer con un grupo más pequeño de personas. Entonces solamente va a tener tiempo y los recursos para recopilar entrevistas con 5 personas, aunque hay 1000 personas que pasan por el programa.
Y entonces esto es el proceso con el que comenzamos. Y cuando usted está desarrollando una muestra, la pregunta clave es si mi muestra es representativa de un grupo más grande. Es imposible saberlo. Inicialmente la gente no tiene una camisa diciendo yo soy una persona representativa. Entonces tenemos que tener algunos sistemas y unas formas de identificar quién puede ser una persona representativa. Y hay distintos métodos para hacerlo, tanto en las evaluaciones cuantitativas como cualitativas. Ahora estamos hablando sobre las cualitativas. Les voy a presentar algunas de las formas cualitativas de hacer un muestreo. Mañana vamos a hacer los métodos cuantitativos, así que voy a hablarle sobre esos tipos de abordajes para el muestreo. Entonces, en los métodos cualitativos es importante tener un muestreo sistemático. Sistemático significa que se recopila para una razón específica utilizando unas reglas. Usted no simplemente está recopilando datos de personas que parecen interesadas o que parecen amigables, sino que tiene una razón por la cual está seleccionando los participantes. Y el tipo de muestreo sistemático que haría para una evaluación cuantitativa podría ser cada 20ª persona que pasa por la puerta o algo así. O en una evaluación cualitativa, la manera como se desarrolla el muestreo cualitativo puede ser diferente. Entonces hay varias formas diferentes de hacerlo. Estas son otras formas de hacer el muestreo cualitativo y estas son menos precisas, son menos sistemáticas, son más subjetivas, pero en los métodos cualitativos podemos adoptar la subjetividad. Vemos eso como algo que no podemos evitar, porque en los métodos cualitativos el instrumento para recopilar los datos es usted, la persona. Entonces, de manera inherente el proceso va a ser subjetivo, porque usted, yo, nosotros somos subjetivos, individuos que llevamos nuestros propios sesgos, nuestras propias perspectivas a cualquier tarea que estemos haciendo, incluyendo entender las perspectivas de las otras personas. Entonces, este es el punto inicial. Y hay las distintas formas para hacer este tipo de muestreo. La más común es el muestreo teórico o intencionado o con un propósito. Aquí la manera como usted selecciona a la gente es específicamente buscar unas características específicas. De pronto quiere hablar con personas, depende de cuál es su programa, qué características está buscando. Por ejemplo, si era un programa acerca de niñas interesadas en la ciencia o niñas de matemáticas, de pronto quiere hacer un muestreo específico de algunas niñas que están muy interesadas en ciencias y matemáticas y otras que no están para nada interesadas, para poder entender el rango, los puntos de vista y las experiencias que tienen cuando pasan por el programa. Si usted quiere entender cómo las personas responden a un programa sobre conservación, puede utilizar el mismo enfoque, donde busca unas personas que les gusta mucho la conversación o ya son miembros de grupos de conservación y ven cómo responden ellos y los puede comparar con respuestas de personas que tienen poco interés en la conservación y ver cómo responden al programa. Y usted aprende de esas respuestas de diversidad, qué tipo de patrones puede tener. Pero hay muchas formas diferentes que uno puede utilizar para seleccionar los participantes. Todo va a depender del programa particular, cuál tiene sentido para su caso particular. Entonces, esto es una de las tareas que tienen que hacer cuando están iniciando una evaluación cualitativa. Tienen que decidir cómo voy a seleccionar a mis participantes y por qué, cuál es la razón para seleccionar a las personas con estas características. Y eso debe estar conectado con los objetivos para la evaluación, qué es lo que quiere aprender. Y eso sería la base entonces para la decisión.
Otro tipo de muestreo que se utiliza en los métodos cualitativos es el muestreo por conveniencia. Esto es básicamente lo más fácil para accesar, y esto es el tipo de muestreo de baja calidad porque hay un riesgo de que las personas a las que tienen acceso más fácil pueden ser amigos, pueden ser personas que estén cerca, que esos individuos pueden ser sistemáticamente diferentes que la población más amplia. Entonces tiene un riesgo más grande que tiene una muestra representativa cuando utiliza esa muestra conveniente o la razón para seleccionar a la gente era porque era fácil. Entonces, esto no es la opción ideal. Sí ocurre, pero no es lo ideal. Otro tipo de muestreo que se utiliza se llama muestreo por cuota. Y ahí es donde se toma una información conocida sobre la población en la que usted está interesado, las características de esa población. Por ejemplo, si usted sabe que la población tiene 70% de mujeres, 30% de hombres, entonces usted selecciona una muestra que tenga esa proporción en la muestra, o la característica que pueda ser relevante para usted. Puede basarse en edad, en nivel de educación. Básicamente usted utiliza información sobre la población en general y esto lo equipara con su muestra. Aunque su muestra sea solamente de 10 personas o de 8 personas, usted equilibra o equipara las proporciones. La razón por la cual se tiene una regla de muestreo es que usted tiene que poder explicar a la persona que va a leer o escuchar su investigación de cómo se selecciona la gente y por qué, porque esto es una parte importante del contexto para los datos de entrevista. Y entonces los métodos cualitativos están muy conectados con el contexto. Entonces, la información que usted recopila a través de una entrevista solamente tiene sentido cuando le da el marco alrededor, el contexto alrededor de la entrevista. Usted le explica a la gente dónde fue realizada la entrevista, quién estaba realizando la entrevista, cuál fue la motivación para la participación de los participantes. Y este tipo de información es muy importante para que tenga sentido las palabras que dice la gente durante la entrevista. El muestreo, la información del muestreo forma parte de ese contexto que ayuda a explicar el significado del contenido de la información que recaba cuando hace la entrevista. Entonces, desarrollar la estrategia de muestreo es una de las tareas prácticas que van a tener que hacer. Y para hacerlo tienen que pensar en la población a la que le interesa investigar, sobre la que quiere aprender. Tiene que pensar sobre qué necesita conocer, qué tipo de tiempo y recursos tiene disponibles para hacer el muestreo. Entonces, para las muestras cualitativas, con frecuencia se tiene un número menor de personas, a veces un número muy pequeño, y usted selecciona personas por una razón particular. No es que esté tratando de hacer un reclamo de que tiene mucha gente, que estadísticamente o que este porcentaje de personas tiene una opinión y este otro porcentaje tiene otra opinión. Este no es el punto para el muestreo cualitativo. No es tener una muestra muy grande, sino entender las cosas con detalle, la perspectiva de la gente con mucho detalle. Entonces, uno de los enfoques que se utiliza es decir, bueno, recopilamos datos de suficientes personas y en vez de ver la representatividad estadística, nosotros utilizamos un concepto que se llama saturación. La idea es que usted llega a una saturación cuando usted realiza la entrevista tras entrevista y encuentra que no está aprendiendo nada nuevo. Entonces dice, bueno, ya esto es lo que está ocurriendo en esta área, porque en los últimos 2 o 3 entrevistas que hice no revelaron ninguna información nueva,
ni ninguna complejidad nueva, ni ninguna elaboración con respecto a lo que ya aprendimos de las entrevistas anteriores. Es decir, que hemos llegado a un punto de saturación y podemos detenernos. Para que esto funcione, tiene que mirar sus datos y analizarlos a medida que va avanzando. Esto es algo que es único para la evaluación cualitativa, es decir, que usted recopila datos y luego los analiza a medida que usted realiza la entrevista y analiza la entrevista, realiza una entrevista y analiza la entrevista. Entonces eso lo va haciendo paso a paso, de manera que pueda aprender de cada entrevista y utilizar ese conocimiento para ello, y puede ajustar las preguntas que usted hace a medida que va avanzando durante el curso de la evaluación. No tiene que quedarse con el mismo tipo de preguntas, porque la idea es que usted está aprendiendo a medida que pasa por el proceso y se está adaptando de manera que pueda conseguir mayor profundidad en la comprensión de lo que está ocurriendo con ese proyecto o con esa actividad. Entonces, uno de los problemas comunes que surge es qué tamaño debería tener mi muestra. Como ya mencioné, la saturación es la respuesta que nos dan en los métodos cualitativos. Se tiene una muestra suficientemente grande cuando está recibiendo respuestas recurrentes, pero en la realidad el límite va a ser la cantidad de tiempo y de recursos que tenga disponible. Hay que pensar de manera realista acerca de cuánto tiempo tiene para poder utilizar los datos que recopiló, cuánto tiempo tiene usted para poder transcribir los datos, cuánto tiempo tiene para analizar los datos y para escribir sobre lo que encontró. Y entonces con frecuencia tiene que recabar datos de menos personas de lo que había pensado inicialmente, porque puede gastar mucho tiempo hacer estas entrevistas cualitativas. Entonces, puede ser como desafiante recopilar datos cualitativos por varias razones. Una es que es un poco más ambiguo el proceso del muestreo cualitativo. En el muestreo cualitativo hay reglas claras que uno sigue en el cuantitativo, pero en el muestreo cualitativo mucho va a depender de usted y de su juicio sobre la situación y sobre qué tiene sentido en su contexto particular. Entonces esto significa que hay más presión en el entrevistador cuando decide con quién hablar y de tomar la decisión y poder justificar esa decisión que tomó. Entonces, el punto principal sobre el muestreo cualitativo es que es un proceso que es relativamente flexible, pero se necesitan tener justificaciones claras y razones por las cuales usted seleccionó a algunos participantes para su muestra, y tiene que aprender a la medida que va haciendo. Es decir, es un diseño de evaluación emergente, es decir, usted adapta y va cambiando a medida que va pasando por el proyecto y está haciendo la evaluación. No es que tiene un enfoque y se queda con él, no importa lo que escuche ni lo que aprenda. También vale la pena recalcar el tipo de generalización que se da dentro de los métodos cualitativos, que es diferente del cuantitativo. Entonces, los métodos cualitativos, el tipo de generalización que se trata de hacer es acerca del proceso que sigue la gente cuando están respondiendo a una actividad o a un evento. Y usted está tratando de decir los rangos de experiencias que tuvieron, cómo tiene sentido algo. Usted no está diciendo que la mayoría de las personas tuvieron esta experiencia o que la mayoría de las personas respondieron de una manera. Eso no es lo que está haciendo en el método cualitativo. Lo que está haciendo es que el proceso que sigue la gente cuando están respondiendo a este tipo de actividad toman primero este paso, luego observan los amigos y la familia para las respuestas y luego hacen este. Es el tipo de generalización que usted puede hacer, pero no es el 50% de las personas se beneficiaron del programa.
Encontrar los participantes puede ser desafiante dependiendo del programa que tengan, pero uno de los pasos importantes involucrados en el proceso de encontrar participantes para su evaluación cualitativa es explicarles a ellos qué está haciendo usted, por qué lo está haciendo, qué le gustaría que hiciera, cuánto tiempo quiere que pasen con usted para la entrevista cualitativa y qué va a hacer con sus datos una vez que ellos les den sus ideas. Entonces, es importante pensar acerca de lo que usted le entrega a los participantes. A veces eso puede ser algo como literalmente un regalo, un incentivo o algún tipo de compensación. Otras veces puede ser que usted ofrece algo como mejorar la experiencia en el museo y la gente dice no solamente eso, sino que le gusta. El punto es que tiene que estar pensando en que ellos les dan algo nuevo para ayudar a entender la experiencia que le va a dar usted en retorno a ellos. Y dejar eso bien claro cuando se comunica con ellos. Entonces, la regla general acerca de si debe utilizar incentivos o no es que todo depende del tipo de evaluación que está haciendo usted. Vale la pena tener en cuenta que la compensación de los incentivos no tiene que ser dinero, no tiene que ser algo que cueste mucho dinero. Por ejemplo, mi supervisor durante mi investigación postdoctoral, él cocinó, hizo unas galletas y unas tortas y entregaba eso como incentivos o como compensación para los participantes y le funcionó a él muy bien. Así que ustedes pueden ser creativos con su enfoque o su abordaje para entregar algún tipo de compensación o incentivo. Realmente no. Eusebio, dale a él un audífono. Is it? No No. en todos los veces compensación, pero es importante pensar sobre qué vamos a hacer con estos datos que son beneficios para los participantes. Posiblemente es indirecta este tipo de beneficio, pero es importante pensar sobre este subjetivo. La pregunta, entonces, cuando uno habla de cuantitativo, si tú empiezas con un dato cuantitativo, tienes que mantener eso hasta el final para poder tener información comparable. En el caso del cualitativo, tú puedes ir mejorando, detectando errores y ir cambiando. Sí, exactamente, sí. ¿Eso no afecta si al final tu análisis comparativamente, estadísticamente, si vas haciendo cambios en el periodo que tú decides evaluar? En el tipo de cualitativa, el punto no es estadísticos o comparaciones con la misma pregunta. El punto es para entender el proceso que tiene o el rango de experiencias. Entonces, no importa si es exactamente la misma pregunta en todas las veces y probablemente no debe ser. Pero en cuantitativa, evaluación cuantitativa, es muy importante usar la misma pregunta. En ese caso, al final, ¿cómo haces un análisis de esos resultados? Al final, ¿cómo haces un análisis de 50 entrevistas que haces? Si quizás terminaste preguntando cosas distintas a la última persona que a las que le preguntaste a la primera, o sea, ¿cómo al final pones eso como, sí, cómo haces ese análisis? Si preguntas, a una persona le preguntas unas cosas y a otras personas no. Sí,
está bien porque el punto es para ver patrones y es posible ver patrones con parte de muestra, no necesita todo. Entonces es posible entonces está bien tener alguna parte de la muestra que solamente responda a una pregunta y otra parte de la muestra que responda a una pregunta diferente, siempre y cuando todas las preguntas estén dentro del marco de su investigación, de lo que usted está tratando de evaluar. Aunque las preguntas puedan cambiar a medida que usted va avanzando, usted está tratando de averiguar lo mismo todo el tiempo. Lo único que usted aprende mejor cuando va avanzando, qué preguntas le resuelven mejor lo que usted está tratando de averiguar. Por eso es bueno, está bien tener preguntas diferentes de lo que al final, en comparación con lo que tenía al principio. Entiendo es que una cosa es que usemos herramientas de evaluación cualitativa en una investigación cuantitativa, es decir, yo puedo usar la entrevista, que usualmente es una herramienta cualitativa, en mi investigación cuantitativa, y usar la misma entrevista y arrojar unos resultados comparativos. Pero lo que están proponiendo es algo cualitativo, que es distinto. Entonces, por eso no es necesario tener datos que se puedan comparar a ese nivel de comparación específica, la misma pregunta durante todo el proceso. Esto es más difícil cuando se está haciendo una recabación de datos que incluye tanto la parte cuantitativa como cualitativa, ambos métodos. Entonces podría ser un problema para usted cambiar la pregunta de la entrevista si ellas van a estar conectadas a las preguntas cerradas cuantitativas. En ese caso probablemente no va a poder cambiar las preguntas cualitativas. Pero es bastante raro, esa estructura es bastante extraña o poco usual. Lo que es común hacer esa combinación de cuantitativo y cualitativo cuando reúne los dos métodos, es bastante común hacer o utilizar las dos cosas juntas, pero no dentro del mismo componente de la evaluación. Por ejemplo, usted puede hacer una evaluación cualitativa, es decir, pasa entrevistando gente, analiza esos datos, aprende de esos datos y después hace una evaluación cuantitativa donde utiliza lo que aprendió de las entrevistas en una evaluación cuantitativa con métodos cuantitativos, con muestreo cuantitativo y al final resultados cuantitativos. O lo opuesto también se puede dar, donde usted utiliza inicialmente una evaluación cuantitativa para entender a nivel del qué es lo que está ocurriendo, cuál es el patrón general de lo que está ocurriendo en esta área con esta población y luego avanzar y mirar mirar más de cerca lo que ocurre. Por ejemplo, yo hice una evaluación en el zoológico de Londres, hice una evaluación cuantitativa grande y encontré un patrón donde los niños estaban visitando el zoológico solamente con los profesores y no con ningún apoyo de los educadores del zoológico. Estaban aprendiendo la mitad y aprendieron la mitad en comparación cuando iba con un educador del zoológico que les estaba dando contenido. Entonces esto fue un hallazgo cuantitativo que de pronto queremos saber por qué y por qué está pasando eso. Entonces yo sé la causa aquí, es decir, que los profesores con respecto a los profesores con la ayuda de los educadores es diferente, pero en averiguar en detalle lo que estaba ocurriendo, yo hice la evaluación cualitativa para hacer un seguimiento, observando únicamente el caso de las visitas solo con profesores o cuando los niñitos, los docentes llevaban a los niños, y aprendí de esa evaluación que la razón por la cual se empeoraba era que los profesores no estaban dando información correcta a los niños y en general no estaban haciendo un buen trabajo de interpretar la experiencia del zoológico. Ellos simplemente se inventaban respuestas si no conocían la respuesta.
Entonces it became clear why fue the reason claro why por was la that razón teachers were por la not cual doing a los very good job of, profesores no estaban haciendo un buen turning trabajo the zoo experience into an haciendo educational que la experience, experiencia del whereas the zoo zoológico educators no who were era kind una of focused on experiencia that de site aprendizaje, mientras and que know the los site very educadores well, del zoológico doing a que much sí better conocen job el sitio of that. estaban So that's haciendo an example un of mucho kind of mejor trabajo. Eso es un combining ejemplo de combinar qualitative, lo but cualitativo not con within lo the same cuantitativo, pero kind no of dentro session de of la data misma collection, sesión de recabación de datos, would be a lo lot cual more podría ser un challenging to poco do más in a desafiante way that didn't hacerlo cause en una forma que no limitations in cause both the qualitative limitaciones and quantitative tanto sides. dentro de la parte cuantitativa Because como dentro de la the parte risk is you end cualitativa, up porque el with a riesgo es que usted small termina sample, con una which pequeña hurts the muestra que quantitative afecta side of the en la parte evaluation, cuantitativa de la and you evaluación, end up with y usted not termina being able to entonces kind of fully elaborate and no follow puede where people elaborar y lead you seguir in terms of their responses hacia to dónde interview lo lleva la questions. gente con la respuesta So that a las compromises preguntas, y the entonces eso qualitative side afecta of the el lado evaluation. cualitativo So de you la end up with evaluación, kind of y termina compromised entonces como evaluation on una both sides. That's the evaluación risk. regular de ambos lados. Entonces ese es el Including riesgo, both in the same incluyéndolas, si session. incluye las dos en la misma sesión. Pero se puede, digamos, tener But can you have like a survey? una encuesta que tenga Can you have a survey with different questions, and then after that you can observe it, and you can select people depending upon their answers. You can select a population for interviews, and then you can go deeper in some topics. That can be done. That could be done, like for the first instrument. Yes, that's a Sí, very good eso es idea. una muy Yeah, buena it's a good idea. way to do Es it. una muy buena forma de Where you hacerlo, use donde the usted initial utiliza instrument to identify el instrumento possible inicial para participants. identificar I've done participantes this before as posibles. well, Yo lo he where hecho I had an también, initial donde tuve survey-based una evaluation, encuesta, and then una evaluación followed basada up en with encuesta, y eso particular lo sigo categories of con survey unas categorías respondents, where I de knew personas que they had said respondieron they, porque for dijeron, example, por I could see a ejemplo, lot of puedo impact ver for some mucho people impacto and para small algunas for others. personas, I poco could para use that otros. as a criterion Podía for utilizar inviting eso them to como participate criterio in para focus decirles que participaran en un Others, grupo, I'm able to en un see focus group, these donde different podría ver patterns. los distintos So, yeah, I patrones. mean, Yo the creo main que sí, principle el when you're principio combining principal cuando usted quantitative and combina qualitative cuantitativo y methods is to cualitativo, think los about métodos how cuantitativo are y these going cualitativo, to es help pensar each cómo other? How are esto they le va a going to ayudar el uno assist al otro, cómo each other puede so that the ayudarle de limitations of manera one que las method limitaciones de un are método overcome by the benefits sean of another method. mejoradas por los So there's beneficios kind del of otro clear método. handshake Entonces que between the sea two. como un buen apretón de manos entre los dos métodos. So, Entonces, uno de los pasos prácticos que está involucrado en obtener la participación es enviar o una carta o hacer alguna declaración que usted pueda leer para comunicarle a sus participantes que usted quisiera que ellos participen en su evaluación. Entonces, estas son algunas de las características para este tipo de mensaje de contacto que usted le envía a la gente. Tiene que incluir información sobre usted como persona que está haciendo la evaluación, probablemente de su institución. Ellos tienen que saber quién les está pidiendo que participen y necesitan conocer qué es esa evaluación y para qué van a ser utilizados los datos, y necesitan saber qué va a ocurrir con sus datos, con los datos que ellos suministraron. Entonces hay un ejemplo de este tipo de declaración aquí, y eso explica qué va a pasar con sus datos. Tiene que haber algún tipo de explicación de por qué esto vale la pena, que ellos pasen el tiempo haciendo esto, y cuál es la importancia de la evaluación. Y si usted va a tener algún tipo de incentivo, cuáles son los incentivos, y explicar cómo fueron seleccionados, por qué fueron seleccionados para participar. Y luego asegurarles que la privacidad va a ser protegida, que usted no va a revelar información personal sobre ellos a otros y ese tipo de cosas.
Entonces, este tipo de información es muy importante para mostrar que usted es una persona creíble, que usted es una persona con el que la gente tiene que pasar tiempo, que importan sus opiniones, y mostrarles que usted va a tomar los pasos necesarios para proteger sus datos, y es un trabajo importante que se va a beneficiar con su contribución. Entonces yo creo que voy a dejar esta diapositiva aquí. Ahora yo quiero que trabajen ahora. El próximo ejercicio práctico es que hagan un mensaje corto de contacto que ustedes puedan preparar para una entrevista, para una evaluación que sea apropiada para su institución o para su organización. Así que escriban esta información acerca de quiénes son ustedes, por qué la evaluación es importante. Y esto se puede hacer en un párrafo, no tiene que ser muy largo. Pero yo creo que es importante que practiquen este procedimiento, porque esto es uno de los primeros pasos prácticos que usted tiene cuando hace una evaluación cualitativa, es preparar ese mensaje de contacto para enviarle a la gente o para decirle a la gente oralmente acerca de qué se trata la evaluación o la investigación y por qué usted quiere que participe. Entonces, por favor, se forman en pequeños grupos y preparen esta declaración de un párrafo para un mensaje de contacto. ¿Entienden? ¿Sí?
Gracias.
Muy bien. Johnny.
Hello. Nada, no ha llegado, chica. Imagínate. Ujú. Y hay gente. Ya llegó. Y tú eres la primera. Ah, bueno, ok. Bueno. Bueno, hablamos, chao.